Bueno, bienvenidos a este quinto tramo de esta segunda videoclase. La intención va a ser terminar de dar algunos conceptos acerca de los sistemas de numeración posicionales, cómo operar con los mismos, cómo pasar expresiones numéricas de una base a otra. ¿Está? Bien, vamos a una hojita nueva y arrancamos. Decíamos entonces que todo sistema posicional se apoya sobre un concepto que es el concepto de base, ¿sí? Base numérica. La base numérica entonces es un conjunto ordenado de símbolos, que establece el valor absoluto para cada uno, Bien, cosa que a veces no nos ponemos a pensar, pero por ejemplo nosotros usamos estos símbolos, ¿sí? Convencionalmente, por ejemplo esta podría ser una base 4 y de alguna manera toda expresión numérica escrita en esta base 4 estaría formada por combinaciones en distintas posiciones de esos 4 símbolos, ¿sí? O sea, yo podría hablar del número 210, perdón, en esa base 4, o el número 312 también en esa base 4, pero nunca podría yo decir que tengo, por ejemplo, el número 421 en esa base 4. Esto estaría mal. ¿Por qué? Porque este 4 no pertenece a la base. ¿Está bien? También podría tener, estos son los símbolos convencionales, los símbolos que si a mí nadie me aclara cuál es la base y los usan, yo sé que tienen ese orden en la base y que por lo tanto este implica, este primero, que no existe nada para contar, este que hay un elemento para contar, este que hay dos y este que hay tres. ¿Está bien? Ahora, también puedo trabajar con una base no convencional, cosa que nosotros no vamos a hacer. Esto medianamente lo comento como para que se entienda mejor, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo podría tener este símbolo para el no hay elementos, podría tener este símbolo para el hay un elemento, podría tener este símbolo para el hay dos elementos y podría tener en la base 4 por ejemplo este símbolo para decir que hay tres elementos, ¿sí? Entonces este número de acá arriba, esa expresión numérica escrita en esta otra base 4, llamémosla prima, ¿sí? Se escribiría así. Y esto estaría escrito en la base 4', ¿sí? O este otro se escribiría así. Escrito en la base 4'. ¿Se entiende? O sea, la expresión numérica, de alguna manera, a mí me está diciendo que
qué valor estoy representando, pero se está apoyando sobre cómo está armada la base que estoy usando. O sea, por eso es muy importante cuando veo una expresión numérica, para saber qué cantidad representa, tener idea de qué base se está hablando, sobre qué base está trabajando. Habitualmente nosotros no trabajamos en otra base más que la base 10 convencional, que tiene los símbolos que conocemos en el orden que conocemos, entonces evitamos aclarar que trabajamos, ¿sí?, en base 10. ¿Sí? Esto significa que se está en base 10. Bien, esto que está acá significa que estoy en base 4. ¿Está? Habitualmente nosotros no aclaramos. Ahora, cuando yo expreso, cuando yo armo una expresión numérica usando una base no convencional, yo lo tengo que aclarar, porque si no, quien lo lee no sabe cómo leerlo. Y si la base no es convencional, menos que menos tengo que saber yo qué cantidad de elementos representa un corazoncito, ¿sí? También podría tener una base no convencional, una base 4 no convencional, llamémosla base 4 prima segunda, donde tenga los símbolos convencionales, pero no en el orden convencional. Por ejemplo, podrían estar ordenados así. Entonces, en ese caso, este mismo número que venimos arrastrando desde allá arriba, yo lo tendría que escribir así, después así, y después así, y diría que esto está escrito en la base 4 no convencional, 4 prima segunda, ¿sí? O este valor, esta expresión numérica, directamente me quedaría así. Ahí, ahí y ahí, y diría que está en la base 4 segunda. ¿Está? Vamos a poner así, pues no son iguales. Se entiende la expresión numérica, de alguna manera el aspecto cambia de acuerdo a la base que estoy usando, ¿sí? Bien, vamos a ir un poco con lo que habíamos visto hace un rato. Supongamos que yo tengo en base 4 convencional, que sería la que tiene los símbolos convencionales en el orden convencional. Supongamos que yo tengo la expresión numérica que me habla del número 123, por ejemplo. ¿Sí? Me dicen que está en base 4. ¿Cómo interpreto yo esto en cuanto a cantidades? A mí me están diciendo que tengo, vamos a ir usando colores diferentes, me están diciendo que tengo 3 elementos sin agrupar, sueltos. 1, 2, 3. Me están diciendo que tengo 2 grupos de tantos elementos como tiene la base. Así que vamos a cambiar el color. Me están diciendo que tengo 2 grupos como tantos elementos tiene la base. Y me están diciendo que tengo un grupo de tantos grupos como elementos tiene la base. Bien, o sea que adentro de este grupo rojo yo tengo tantos grupos de orden anterior como elementos tiene la base. O sea, tengo 4 grupos. 1, 2, 3 y 4. Y cada grupo azul tiene adentro tantos elementos como tiene la base. O sea que adentro de cada grupo azul yo tengo 1, 2, 3, 4 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 elementos. Bueno, ahí tengo de alguna manera gráficamente la interpretación de esa expresión en base 4 que teníamos ahí. Supongamos que yo quiero pasar esa expresión en base 4 a la base que todos estamos habituados a trabajar, la base 10. Entonces, ¿cuál es la forma de pasar eso a la base 10? Vamos a hacerlo por acá. Este 3 lo voy a multiplicar por la base, que es 4. Vamos a usar otro color. Perdón la desprolijidad. Pero vamos a usar otro color para que se vea mejor. Ese 3 lo voy a multiplicar por la base, que es 4. Y lo voy a elevar por la posición que ocupa el 3 en la expresión numérica. Las posiciones dentro de la expresión numérica, recuerden que se numeraban desde 0, de derecha a izquierda. Entonces, el 3 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1 y el 1 está en la posición 2. Por eso, al 4 lo voy a elevar por 0. Bien, ¿me siguen? A esto le tengo que sumar lo mismo que lo voy a hacer con el 2. Por lo tanto, al 2, que lo tengo acá, sale de acá, lo voy a multiplicar por la base, ¿sí? Por la base, y a esa base la voy a elevar por la posición que ocupa el 2 en la expresión numérica, ¿sí? La posición que ocupa el 2 en la expresión numérica es esta. Así que a ese 4 lo voy a elevar a la primera potencia. Y por último tengo otro dígito más ahí adelante. Así que a todo esto le tengo que sumar ese otro dígito, que es el 1, al que lo voy a multiplicar otra vez por la base, elevada a la potencia de la posición en la cual está ese 1. Que es 2. ¿Sí? Bien, todo esto, ¿en qué base está escrita esta operación? Esta operación está escrita en base 10. ¿Por qué? Porque yo directamente estoy haciendo esta operación en base 10. Así que una vez que hago esto, lo resuelvo como cualquier operación compuesta. 1 por 4 por 4, 16. O sea, 4 al cuadrado, 16. Más 2 por 4 elevado a la primera potencia, 4.
más 3 por 4 elevado a la potencia 0, cualquier número elevado a la potencia 0, me da 1. Todo esto está en base 10. Así que hago la operación. 1 por 16, 16. Más 2 por 4, 8. Más 3 por 1, 3. Esto está en base 10. Cuando hago la suma de todo esto, 16 más 8, 24 más 3, 27 en base 10. Bien. Vamos a las crucecitas. Vamos a agrupar con otro color y a contar en base 10 ahora. A ver, en base 10, gráficamente tendríamos que llegar a lo mismo. ¿Sí? Vamos a usar el verde claro. Si yo cuento en base 10, lo que tengo que hacer es agrupar de a 10 elementos. Tengo 4 por cada grupo, así que tengo en estos dos grupos de arriba de todo, tengo 8 y 2 elementos que tome de acá abajo, ya tengo 10. Ahí armo un grupo de 10. Y después hago lo mismo. Agarro dos grupos de acá y me tomo dos elementos del grupo de al lado para completar los 10. ¿Sí? Me armo un grupo por acá. Y me están quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos libres. 1, 2, 3, no, perdón, estoy contando mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos libres. Bien, no me estaba dando la cuenta, ya me estaba poniendo nervioso. A ver, entonces, ¿cuántos grupos tengo de tantos elementos como la base? Y acá, 1, 2. Ahí tengo entonces 2. ¿Cuántos elementos libres me quedaron? ¿Los contamos? Con naranja vamos a contarlos. ¿Cuántos elementos libres me quedaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, 7 elementos libres. Como estoy agrupando de a 10, esto está hecho en base 10. Así que le ponemos acá que esta es la expresión en base 10. Y fíjense que nos dio igual que el método de descomponer al número que estaba en base 4. ¿Sí? Entonces dimos la vuelta completa a través de una expresión en base 4, esta que teníamos acá, la interpretamos gráficamente e hicimos las burbujas azules, rojas y los elementos libres de acuerdo a lo que esa expresión numérica me indicaba. Mostramos el método de la descomposición para pasar de base 4 a base 10 y llegamos a una expresión en base 10 que supuestamente representa esa misma cantidad de elementos. Y después hicimos el método de conteo gráfico en base 10 y nos dio exactamente igual, ¿sí? Comprobando que de alguna manera el método que acabamos de ver de la descomposición funciona. Entonces vamos a poner acá pasaje de cualquier base a base 10. Vamos a tratar de formalizar entonces lo que acabamos de ver. El pasaje de cualquier base a base 10, entonces si yo tengo un número x0, x1 y así hasta x n menos 1 siendo n cantidad de dígitos.
¿sí? Cantidad de dígitos de mi expresión numérica. Si yo tengo un número desde x0 hasta xn-1, es una expresión numérica de n dígitos, ¿sí? Porque arranco contando el 0. Y esto está en una base cualquiera, vamos a poner acá base P, ¿sí? Para pasar a base 10, lo que yo tengo que hacer es agarrar al dígito n-1, multiplicarlo por la base. ¿Quién es la base? P. Y elevarlo a la posición del dígito, elevarlo a la n-1. ¿Sí? Y a eso sumarle el anterior, que ¿quién sería? El dígito n-2. Multiplicarlo por la base elevada a la posición del dígito, n-2. ¿Sí? Y así ir sumándole todos los términos hasta llegar a los de menor peso, ¿sí? Cuanto más voy a la posición 0, menos peso se dice que tiene el dígito, porque menos representa. Entonces, el dígito 1 por la base elevado a la 1, más el dígito 0 por la base elevada a la 0. Y todos estos números, ¿sí? Los dígitos estos x y el dígito p, ya los escribo en base 10. Vamos a un ejemplo para volver a aplicar esto y para confirmar bien esto. Un ejemplo con una base, para pasar un número de una base mayor de la base 10 a base 10. ¿Sí? Una base que se usa mucho es una base que se llama hexadecimal, que es la base 16, de la cual ya un par de tramos atrás, hablamos, que tiene los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. 16 símbolos. ¿Está bien? Entonces yo podría llegar a tener, por ejemplo, el número 5 FA. Bien, y me pueden decir que esto está en base 16 y que lo quieren pasar a base 10 convencional. Esta de acá arriba es la base 16 convencional, ¿eh? O sea, si a mí me ponen que algo está en base 16 y no me muestran la base, es esa que acabo de escribir yo ahí arriba. ¿Cómo hago? Y bueno, tendría que agarrar y poner 5 por 16, ¿sí? Elevado a la, esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2. ¿Está bien? Así que 5 está en la posición 2. 16 elevado al cuadrado. Más f. F puedo acá escribir, si quiero la f, por 16, que es la base. La f está en la posición 1, así que elevado a la 1. Más, puedo escribir a por 16 elevado a la 0. Lo que acá no me puedo permitir es poner en qué base está. ¿Por qué? Porque tengo un mejunje. Porque los números que representan a la base, el 16 está escrito en base 10. Pero los dígitos que traigo de arrastro de la expresión numérica todavía están escritos en base 16, que son la F y la A. Entonces esto todavía acá no lo puedo poner porque tengo una mezcla de bases, ¿sí? Lo que sí puedo decir es que uso este paso intermedio para después escribir todo en base 10, que es a donde quiero llegar. Así que pongo 5 por 16 al cuadrado más, y la F ¿qué representa? La A representa 10, ¿sí? La B 11, 12, 13, 14, 15. La F representa el 15. Entonces ya pongo, en lugar de la F, pongo 15 por 16 a la 1 más la A. ¿A quién representa? Al 10 por 16 a la 0. ¿Tengo todo escrito en base 10 ya? Sí, entonces puedo decir que esta operación ya está en base 10. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Hago las potencias. Cuando hago las potencias, entonces
me va a quedar 5 por el cuadrado de 16, que es 256, más 15 por 16 a la 1, que es 16, más 10 por 16 a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Todo esto en base 10. 5 por 256 me va a dar 1280. Más 15 por 16 me va a dar 240. Más 10 por 1, 10. Esto está en base 10. Y ahora solo me falta hacer la suma, que me da 1530. Entonces estos 1530 en base 10 son iguales a 5 FA en base 16. ¿Se entiende cómo es el método de pasaje de base? Antes lo mostramos para pasar de una base menor a base 10 de base 10 a base 10, y ahora lo mostramos para pasar de una base mayor que base 10 a base 10. ¿Sí? Bien. Y por último, lo que nos estaría faltando de alguna manera ver es el pasaje de base 10 a una base distinta de 10. ¿Por qué? Porque ahí se usa otro método, ¿sí? Este método que colocamos acá se llama método de la descomposición. En base 10. Bien. Para pasar de base 10 a una base distinta, si yo aplicase este método de la descomposición, me vería obligado a trabajar en la base de destino. O sea, ustedes fíjense que mi base de origen hasta ahora era una base distinta de 10. Mi base de destino es la base 10. Por lo tanto, el método de la descomposición trabaja en la base de destino. Este método, en este caso que vimos y en los anteriores, me hace trabajar en base 10. Pero si yo quisiera ir de base 10, por ejemplo, a base 5, yo tendría que operar en la base de destino. Tendría que escribir todo en base 5. ¿No se puede? Sí se puede. ¿Cuál es el problema? Uno no está acostumbrado a trabajar en base 5. Entonces, hay otro método que trabaja en la base desde la cual uno sale, que es el que vamos a ver en el siguiente tramo del video.